Muchísimas bendiciones, mi gente. Aquí nos encontramos en un espacio más, en una entrega más de lo que es vivir cristiano. Yo estoy muy feliz, señores, el día de hoy. Estoy contentísima. Está en este set una mujer a la que amo, que bendigo y a la que agradezco. Me Y probaste la que que me en amaba este así. tiempo, y la que en este tiempo ha sido la persona que Dios ha puesto a mi lado y como la guía espiritual, mi mentora, mi cobertura, la mujer que en este momento Dios ha puesto para pastorear esta pastora. Mi queridísima amiga y hermana, la pastora Kenia Mir. Kenia, Kenia bienvenida. Kenia Demir. Así, Kenia acláralo. Demir, aclaro. Ella es Demir. Aquí está con nosotros en este espacio de Vivir Cristiano. Te doy la bienvenida muy cordial. Gracias por aceptar la invitación. Esta no es la primera ni es la última. Habrá muchas otras Nos más. encontraremos en el pasillo ahí. Yes. Muchísimas bendiciones. Para mí un honor poder estar aquí con ustedes, ser parte de lo que Dios está conformando desde el vivir cristiano. Así que, como diría alguien que yo conozco, aquí estoy para lo que quieras. Yes. Señores, si es que hay un tema que cuando estábamos haciendo todo lo que era el esquema de vivir cristiano, imposible yo poder darle este tema a otra persona. Como ustedes saben, en este espacio estaremos hablando acerca de esas situaciones, circunstancias que vivimos, que nosotros vivimos como cristianos. Y si hay una situación, una circunstancia que en este momento yo siento que ha afectado no solamente mi vida, sino la vida de mucha gente, es poder entender la soberanía de Dios desde la conceptualización que establece la palabra. Y yo quiero que hoy tú te desplayes. Yo voy a hacer algunas preguntas porque quiero que ustedes sepan, yo estaba como Job. De oídas yo había oído La soberanía. hasta ser sí en la soberanía, hasta ser no solamente expuesta, ¿verdad?, a la palabra que Dios ha puesto en tu corazón para instruirnos en cuanto a ella, pero también a tener que vivirla desde la experiencia propia y personal. Y en ocasiones ser instruida y decirme, tú no dijiste que tú eras cristiana. Cuéntanos, ¿para ti qué es soberanía de Dios? Gobierno. O sea, lo que sucede es que nosotros necesitamos, primeramente, visualizar a Dios desde quién es Dios, no desde la idea que yo me he hecho de Dios. Entonces, cuando yo miro que Dios es soberano, porque así la Biblia lo describe en su carácter, y me voy al origen de esa palabra, entiendo que es alguien que tiene gobierno, y ese gobierno, ese poder, esa autoridad la tiene porque su conocimiento le permite tenerlo. O sea, Dios es el creador de todo lo existente. Y para hablar de soberanía, yo primero quiero leer un pasaje bíblico como para contextualizar lo que quizás Dios me permita decir. Mira cómo dice Romanos 9, desde el 19 al 21. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha, o sea, Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Wow. La iglesia muchas veces carece, tristemente, de entender el carácter de Dios en integridad. A veces sabemos del Dios de amor, pero no conocemos al Dios de justicia. A veces sabemos un poco del Dios sanador, pero no conocemos al Dios que también enferma. Entonces, la incapacidad de nosotros poder ver a Dios íntegramente en su carácter nos hace distorsionar muchas veces la soberanía de Dios en nuestra vida. Cuando Dios nos acerca a Él como sus hijos, Él tiene todo el derecho de decidir lo que va a hacer con nosotros sin que nosotros y nuestra voluntad intervengan. Porque Dios tiene algo que se llama la omnisapiencia, que es que Dios simultáneamente conoce todas las cosas en todos nuestros tiempos. Por eso es que Dios no tiene plan A y B. En Dios hay un solo plan. Yo sé los planes que tengo para contigo, dice la palabra, pero cuando tú observas el original te das cuenta que no es que lo va cambiando, es que Él
conoce desde antes que las cosas acontezcan lo que va a suceder. Pero en sus designios ya Él ha determinado las cosas. Entonces, soberanía habla del control total que tiene el soberano sobre aquel territorio que gobierna. Y teniendo eso como base, el universo a Él le pertenece porque Él fue que lo creó. Entonces hay un punto aquí. Un punto que de verdad a mí me gustaría que nosotros en este tiempo que vamos a tener, pues podamos hablarlo. Está la conceptualización o la mala conceptualización de lo que es soberanía, pero tanto también la mala conceptualización de lo que es libre albedrío ¿Quién y tiene? lo que es la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios. Hablar de soberanía sin que de alguna manera estos tres componentes o estas tres palabras sean expuestas de manera clara, ¿verdad? Quedaríamos realmente o dejaríamos una laguna más entre aquellas personas que nos están escuchando, porque cuando nosotros hablamos del soberano, el soberano, como bien acabas de decir, es dueño de todo, gobierna todo. Exacto. Todo existe, es por él. Entonces, ¿dónde queda dentro de la soberanía de Dios? ¿En dónde encaja el libre albedrío y la voluntad del hombre? Bueno, mira, te voy a decir, para mí el libre albedrío no existe, así de simple. Ay, 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 ay. Me perdona. Esto está fuerte. No, es Ay, que ay, mira, ay. ese es el problema. Hay mucha Dios gente mío. que aquí tiene mucha Libre albedrío. El libre albedrío No, no hombre. existe. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene mucha teoría y mucha mala formación. Para existir libre albedrío, Ajá. vamos a ver, ¿desde qué óptica tú lo quieres ver? Desde la óptica de que tú haces cosas que tú no conoces, no conocías que ibas a hacer, o desde la óptica de que Dios sabe antes de que tú hables lo que vas a decir. No, porque es que nos han enseñado Esa es parte del problema. por generaciones y generaciones de que el hombre elige, el hombre escoge y el hombre decide. Entonces, Ni elige, ni escoge, ni nada. Entonces, ¿de qué forma incide lo soberano de Dios en el albedrío del hombre? Fíjate, bien interesante, porque nosotros somos tan orgullosos que nosotros queremos ser protagonistas de una salvación que ni siquiera nosotros tenemos ni pudimos hacerla, sostenerla o mantenerla. Por eso la elección, y quizás no es el tema ahora mismo, pero es un muy buen punto. Dios es que nos elige a nosotros, no nosotros a Él. Jesús dijo, ustedes a mí no me escogieron, fui yo que fui a buscarlo a ustedes. Entonces, si nos ponemos a mirar ese contexto, ¿qué yo decidí? Nada, porque Él fue que me eligió. Wow. Y si Él a mí me elige, y si Él es el que nos ha elegido, ¿qué tiene que ver nuestra voluntad en la elección? Si la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, yo hasta ahora no he visto a ningún muerto que está medio vivo o medio muerto. No. Entonces, ¿qué sucede? A nosotros nos presentaron un Dios que tiene algún tipo de deficiencia, que tiene que tener planes 1, 2 y 3. No, y también nos presentaron un Dios que de cierto modo no tiene mucho control de la creación que hizo. Esa es la palabra. Como el ser humano es adicto al control, Exacto. entiende y se entiende que tiene algún tipo de control ante el Creador. Nosotros podemos tomar decisiones propias en el entorno donde estamos, pero todas estas decisiones son conocidas por Dios. No se le escapa nada. Ni una sola, porque Efesios 2, 8 y 10 dice, somos hechuras suyas. Obvio, hablo de aquellos que han nacido de nuevo, ¿eh? No hablo de aquellos que están muertos en delitos y pecados, porque el que está muerto en delitos y pecados ¿Está simplemente, y es triste, pero esa es la realidad de lo que dice la Biblia, es un muerto respirando. O sea, es alguien que simplemente existe, pero no vive, porque la vida es Cristo. La existencia nuestra radica en que Cristo nos dio vida. Entonces, el que no tiene a Cristo, el que no ha aceptado a Cristo, el que no ha sido elegido por Dios para venir a Cristo Jesús, aunque esté respirando, realmente simplemente existe, no vive. Porque la vida es Cristo. Teniendo esto claro, Reina, tenemos que ir a Efesios 2, 8, 10. En Efesios 2, 8, 10 dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Para, primero, buenas obras, que ya Dios determinó de antemano. Están hechas. O sea, esas obras, que yo no las conozca, no quiere decir que ya Dios no sepa cómo van a terminar. Por eso dice Isaías 46, que él anuncia el fin en el principio. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que no estamos hablando de un Dios cualquiera. Que ese es el gran dilema aquí. Aquí hay mucha gente que ha querido ser maestro de un Dios que no conoce.
Wow. ¿Por qué? Porque estamos tan desesperados en salir a hablar de un Dios con el cual nuestra relación no ha tenido la profundidad necesaria para conocer el carácter de Dios. Más bien conocemos las obras. Lo que le pasó a Moisés, el pueblo de Moisés, ¿qué Dios le dijo? Este pueblo clama y busca las obras de Dios, pero no los caminos del Señor. Wow. Moisés quería los caminos, mas el pueblo quería las obras. Entonces tenemos mucha gente enseñando desde el altar de las obras, pero no conoce el carácter de Dios. Por eso hay gente que osa decir, no, que yo tengo voluntad. Dios produce el querer como el hacer. Entonces, dime, ¿quién al final te produjo la voluntad que tú tienes hoy día? Dios Es mío. nuestra incapacidad de ver a Dios como quien es Dios, lo que nos tiene muchas veces dando vuelta en el desierto. Yo te puedo decir algo. ¿Bebe agua? Déjame yo subir este micrófono. No, perdón, ahí hay café, puedes beber café. Yo te puedo decir algo. Para mí, entender la soberanía de Dios desde lo personal ha sido una de las, yo podría decirte que uno de los retos más grandes de mi vida cristiana. Es lo más difícil. Porque es que desde pequeños, desde niños, nos instruyeron y nos enseñaron. Número uno, nos decían que Dios tenía un contrincante. Porque te voy a decir esto. Desde aquí es que yo pienso que muchos, al igual que yo, y todavía estoy aquí hablando abiertamente sobre el tema, que aunque de alguna manera venimos a Cristo, hemos sido renovados en el entendimiento y en el conocimiento, todavía hay raíces subyacentes en lo más profundo de nuestro ser y de nuestra psiquis que colocan a Dios dentro del marco de que Dios contiende con alguien o está en competencia con alguien. Ejemplo, en mi caso, cuando yo era niña, mi madre me decía, Dios creó tal cosa, el enemigo creó tal cosa. Como si el enemigo tuviera algo que ver en esto, hasta no entender que de alguna manera el mismo enemigo es parte de la obra y de la manifestación del Padre a la creación. Mira, yo una vez fui a una iglesia a ministrar la palabra y yo vi un drama. Yo creo que a mí me pasó lo que le pasó a Jesús cuando volteó las mesas. Una iglesia de una pastora bien famosa. Y yo vi un drama donde yo vi que alguien intentaba acercarse a Jesús y contender con él. Yo no te puedo explicar lo que a mí me pasó. Fue esos famosos dramas donde el diablo anda tan cercano al pueblo de Dios, porque es que da vergüenza como presentamos a Jesús. Ese es el asunto. Entiendo, o sea, estamos viendo, la iglesia está siendo en este momento víctima de la ignorancia de muchos de aquellos que tratan de anunciar a un Cristo que no han conocido. O sea, Jesús ya no está en la cruz. Jesús ya no está vestido de humildad. Jesús está sentado en el trono como lo que él siempre fue. Rey de reyes y señor de señores, soberano, ante quien toda rodilla ha de doblarse. Entonces, a veces lo presentamos a él como con deficiencia, con problema de carácter, con que un enemigo, ¿qué enemigo? Si fue derrotado. Así es. Entonces, el gran dilema de nosotros es que vivimos capturados por fantasmas que lo produce nuestra propia ignorancia. Total. Y luego estamos diciendo, no, que eso es lo que la Biblia dice. No, no es lo que la Biblia dice, es lo que me he inventado. Entonces, el no ver a Dios desde la óptica de quién es Él realmente es lo que tiene a muchas personas dando vuelta en el desierto. Entonces, el diablo no es enemigo de Dios, el diablo es enemigo de nuestras almas. Exacto. Ese es el punto. Y no entendemos lo que eso significa y por qué es enemigo de nuestras almas. Porque todavía la renovación de entendimiento en nosotros no ha cobrado el sentido que tiene que cobrar. Nosotros bíblicamente estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero a mí me ocupa tanto la cantidad de personas que vive bajándonos a nosotros del lugar a donde Cristo nos ha colocado para pelear en un territorio donde el diablo se encuentra. Entonces, me bajan de donde Cristo me colocó simplemente porque no me han enseñado a ponerle nombre a lo que gobierna mi propio ser. Wow. Lo que nace de mi naturaleza caída, que vive dentro de mí y que va a ser desplazada a medida que el conocimiento de Dios me vaya siendo iluminado. Porque es lo que dice Pablo en el libro de Colosenses. Cuando el conocimiento de Dios, todo el conocimiento de Dios, tú comienzas a adquirirlo, entonces tú eres fortalecido completamente en fe y eres constante
en lo que la fe produce en nuestras vidas. Wow. Entonces, pienso que nosotros en este momento necesitamos primero entender por qué el carácter de Dios debe ser restaurado en nuestro entendimiento. Así es. Porque eso es lo que va a traer un genuino temor a Dios. Ujú. O sea, cuando tú te das cuenta que Dios no necesita de tu ayuda para Él someter tu voluntad. Ay, ay, ay. Mire, mi Eso- hermana, eso es- eso es algo que golpea. No, no es fácil, O sea, no es que no, que fácil. yo tengo que ayunar y orar, que tú No. tienes que ayunar y orar para que Dios te someta a ti, pero tú te estás volviendo loco. ¿Qué Dios es que tú te crees que necesita de tu ayuda para Él quebrarte a ti? Lo que pasa es que la imagen No, de hombre. Cristo colgada en una cruz, en el madero, desnudo, de la cual muchos de nosotros procedemos, nos hizo mal en la psiquis. Porque hay muchos que todavía miran a Cristo en esa tesitura y no lo miran desde el Cristo glorificado. Porque, fíjate, volvemos al soberano. Ujú. O sea, cuando miramos a Dios desde la soberanía, desde el lugar a donde Él está sentado, donde Él no tiene ausencia de Él conocimiento. es rey. O sea, Él no tiene ausencia de conocimiento, sus instrucciones están claras y no solamente están claras, están escritas en la tabla de nuestro corazón, porque eso fue lo que Él dijo cuando Él estaba diciendo, creo que fue al profeta Ezequiel, y este es el pacto que yo haré en los últimos tiempos, yo voy a escribir mi ley en sus corazones. ¿Qué ley? ¿Qué ley? A nosotros lo que nos requiere o se nos requiere es leer lo que está escrito. Amén. ¿Por qué? Porque a medida que vamos leyendo la instrucción que Cristo mismo ha plasmado, ¿quién está escrito? ¿Quién está dentro de nosotros? Es Cristo mismo. Y eso tiene tanto poder, porque no hubo algo que Cristo no venciera. Entonces, cuando la soberanía de Dios viene a revelársete, se te está iluminando, se te está manifestando por causa de que la palabra de Dios te está iluminando, empiezas a ponerle nombre realmente a lo que te gobierna. Ya ahí el pecado no está afuera. Ya tú le pones nombre y tú dices, wow, esto no es el diablo, esto simplemente es mi ego. Este es mi sueño. Y yo estoy loquita porque nos toca hablar de tu sueño. Este es mi Yo sueño. también. Cuando de Dios- hecho, hay que hacer No, por un Dios, programa para solamente eso. para Cuando eso. Dios te hace descubrir que tu sueño tenía un propósito y no era que se cumpliera. Yo le podría decir cuando Dios te mata el sueño. No, reina, yo te decía en la O oficina. cuando Dios cambia tu sueño por el sueño de él. Yo te diría que cuando Dios te da un sueño para luego enseñarte que el sueño no era para que se cumpliera, sino para llevarte a ti a un estatus de obediencia que no cualquiera alcanza. Así es. Entonces, todo eso requiere que nosotros enfoquemos nuestro entendimiento a quién es Dios. ¿Por qué la Biblia describe a Dios como soberano y supremo? Son dos características de Dios, dos caracteres que actúan íntegramente con la justicia de Dios. Dios es justo. Íntegramente con el factor Dios es amor. Entonces, ¿qué conlleva ser soberano? Conlleva un control absoluto de todo lo que su reino posee. Wow. Control absoluto. O sea, ahí no se pasa un minuto de agenda. Ahí no se fue algo por equivocación. Yo creo que si la iglesia, los que están ahí, que están mirando, que están atentos a este programa, toman esto como un parámetro para su vivir cristiano, se van a librar de miles de males. Porque cuando tú logras entender, Kenia, que definitivamente el soberano gobierna sobre los asuntos de su reino y tú eres miembro. No, perdóname, tú no eres miembro. Tú eres hijo, Ese es el tema. tú perteneces a ese reino. Dije miembro, porque muchos son miembros, que es otro tema. Son visitas. Pero bien, son visitas. Pero cuando tú perteneces al reino, entonces tú logras entender que el soberano tiene control absoluto de él. Todo, aunque tú le estés... Señora, que tú lo veas como un caos, él está en control. Fíjate el poder que tiene lo que nosotros estamos diciendo. Dios. Que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, yo me preguntaba por qué Cristo necesitaba ser crucificado en un madero y no colocado en un hierro. Háblame de eso. ¿Por qué una cruz? O sea, ¿qué representaba la cruz para Roma? La cruz para el Imperio Romano era un asunto de poder, era un asunto de autoridad, no solo era un asunto de maldición. Wow. Cuando el Imperio Romano sacaba la cruz, lo que le quería decir a la humanidad
a la sociedad, a la cultura, era: yo voy a castigar a alguien que no se sometió a mi autoridad. Eso es lo que significa eso. Entonces, fíjate La cruz tiene más poder del que mucha gente siquiera se ha imaginado. Es que no tenemos idea qué fue lo que Cristo venció en la cruz. Por eso la iglesia hoy no camina en el tetelestai, no camina en el consumado es. La iglesia está en este momento en la etapa de ser bebé. Y cuando tú eres un bebé, tú eres esclavo de ti mismo. Tú eres esclavo, lo que dice Pablo en Gálatas. O sea, simplemente un bebé está sujeto a que otro le diga lo que tiene que hacer. Por eso es que cuando a ti se te revela la soberanía, lo primero que tú entiendes es que tú no tienes voluntad. No. O sea, que a Dios no le interesa. Él quiera, mira, Dios no negocia. Él quiera y a la hora que él O sea, decida. Dios no negocia conmigo. No. Di que, hija mía, ¿estás dispuesta tú a hacer esto? ¿En serio? No, por eso es que la gente que entró al reino sabe lo que conlleva un rey. Sí. Por eso es que hay tanta gente hablando. ¿Desde dónde hablan? Hablan desde estar mirando lo que ellos creen que es el reino, pero no de la realidad de lo que el reino es. Y esto es lo que Pablo dice: gente que habla de lo que aún no conoce. Exacto. Gente que presenta a Dios, que tú lo comparas con cualquier otro Dios y tú dices: no, el otro Dios está mejor parado. No, tiene más poder. ¿Entiendes? No, está mejor parado, está mejor honrado, más Sobre mejor todo, visto. más honrado. Más honrado. O sea, hay culturas que honran a sus dioses mejor que como muchos de aquellos que se llaman cristianos hablan de su Dios, justamente porque no han visto a Dios desde el orden que tienen que verlo. Esto tiene que llevarnos al arrepentimiento, definitivamente. Es que realmente nosotros hemos transgredido tanto por no entender que cuando Dios nos somete a un proceso de aflicción es porque usted lo necesita. Kenia, pero cuando tú miras en el tiempo, en el momento en el que las redes sociales tomaron su auge y tú veías a tanta gente enviándote cadenitas de oración y cadenitas de si tú no mandas cristiano, a mí me llegaron a mandar cristiano. ¿Quién lo brujo? Si no, si mandas este post a 5 gentes, le tocará el Señor la bendición a tu vida. Tú dices, pero ¿qué locura es esta? Gente que decían profesar la fe, pero en su accionar no lograban entender al Dios al que le habían dicho que le estaban entregando su vida. Y yo creo que es una de las cosas que tienen que ser trabajadas en esta generación. Esta generación no tiene el conocimiento del Dios al que le entregaron su vida. Estamos viviendo literal lo que Hechos 17 dice. Pablo entró a un territorio en Tesalónica y luego termina en Atenas y encuentra una inscripción y dice: yo vengo a hablarle a ustedes del Dios que ustedes adoran. Pero recuerden algo, ese Dios todavía ustedes no lo conocen. Eso es algo poderosísimo, porque lo que Pablo estaba hablándole a gente que pertenecía a la eternidad era que adoraba desde la eternidad, aunque naturalmente todavía no conocían a Dios. Increíble. O sea, eso es algo que tiene un poder impresionante, porque eso habla de la sabiduría, que es lo que luego tú miras cuando ves a Primera de Corintios en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo saca lo que Isaías dijo en el capítulo creo que 66 o 64, donde dice: es que esto fue lo que profetizó, cuando dijo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene revelado para el que le ama. ¿Y quién es el que ama a Dios? El que ha nacido de nuevo. Amén. El que ama a Dios no es el que visita la iglesia ni el que canta las canciones de los grupos más famosos de este tiempo. El que ama a Dios es el que ha nacido de nuevo, aunque no sepa cantar, ¿eh? Pero que también este es otro asunto y es un tema, Kenia. No, aquí que esto es... lo adelante tendremos que tratarlo. ¿Cuántas personas no hay sentadas dentro de las iglesias y todavía no han nacido de nuevo? Claro, porque no conocen ni han experimentado el nuevo nacimiento. Y te voy a decir, quizás tú estás esperando otra respuesta, pero la que te voy a decir te va a chocar mucho más. No han nacido de nuevo porque todavía no han sido elegidos para salvación. Ay, Dios mío. ¿Entiendes? Dios mío. Por eso es que necesitamos entender que a necesitamos 2 horas para este programa. No, es que definitivamente necesitamos 2 horas. No, es que a este reino no entra el que quiere, sino a quien Dios le da permiso para entrar. Al que le escoge. A quien él escoge. Ustedes a mí no me eligieron, fui yo. Y eso es un choque al ego, porque ¿cómo es que no es que yo me tengo que convertir? No. Es que yo me arrepiento, es que mi voluntad. Que aquí es donde cae totalmente el evangelio por obras. Aquí es donde cae, porque mucha gente dice, no es por obra para que nadie se gloríe, pero se mantienen haciendo tantas cosas para ser vistos, para ser elegidos, para ser escogidos, para ser de alguna manera posicionados, que tú dices, realmente del dicho al hecho hay un trecho grandísimo. Claro.
porque dicen que el evangelio no es por obra, pero todo lo que hacen, todo lo que de alguna manera manifiestan es que lo que tienen y de lo que viven y lo que realmente experimentan es por las obras que han hecho. Porque se le enseña. Sienten la unción del Espíritu porque ayunaron y oraron, no porque el Espíritu decidió que los iba a tocar. Ejemplo. O porque el Espíritu lo llevó a orar y ayunar. No fue que ellos Exacto. ayunaron y oraron y por eso el Exacto. Espíritu hizo. O sea, y es la perspectiva de cómo tú conoces a Dios lo que te hace que tú experimentes la vida en abundancia. Tremendo. Entonces, yo estoy consciente que hay muchas personas que están sentadas en las iglesias que no han nacido de nuevo y eso se llama diosidencia. Ellos están muchas veces para probar a aquellos que han nacido de nuevo y tienen que experimentar el crecimiento paulatino que se da mediante una obra de santificación, lo que se llama ir alcanzando madurez. La madurez se va alcanzando cuando el carácter de Dios es el que te va sometiendo. No las obras de Dios, no los dones ni los talentos que Dios te ha dado, no el alcance del ministerio, sino cuando Dios te dice, ok, tú tienes el poder para sanar, pero tú no vas a orar por nadie para que sea sano. ¿Qué fue lo que le pasó a Cristo en Juan capítulo 13? O sea, Cristo en el capítulo 13 de Juan, tú ves que la Biblia dice que a Cristo ya le llegó la hora de partir al Padre. Busca cuántos milagros hizo después que a Cristo se le dio la orden de que suspendiera la manifestación de poder para entrar en una manifestación de obediencia. No era que los demonios no estaban ahí. No era que los enfermos no necesitaban. Es que el gobierno de la voluntad de Dios sometió el carácter del poder. Impresionante. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender, porque cuando Dios va a trabajar con tu carácter, lo primero que Dios quiere es refrenarte en tu manifestación ministerial. Te digo algo, Kenia. Para mí, uno de los últimos milagros que Jesús hizo fue la restauración del oído de alguien a quien Pedro le cortó la oreja. Hoy, yo creo que ese oído tiene que ser restaurado en la vida de mucha gente. Porque literalmente hay tantas personas que le han quitado el oír lo correcto para dejar de algún modo de atender a lo que el Padre quiere que se atienda. Hay mucho ruido. Demasiado. Hay mucho ruido y Dios está llevando a su remanente de una manera impresionante a conocer la voz del Espíritu. O sea, una de las cosas que van a ser restauradas en los últimos tiempos es el verdadero sentir del por qué el Espíritu Santo está en el creyente, que no es para hablar en lenguas, que no es para manifestar dones a otros. Kenia, esto quizás no es parte del tema en este momento, pero quiero hacer un paréntesis. Háblame de estos niveles de insatisfacción que hay dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Una insatisfacción. La gente no son llenos con nada. Porque somos unos mundanos. Tenemos nuestro corazón inclinado a lo que Cristo aborrece, a lo que Pablo llamó basura. Nosotros le hemos puesto nombre de bendición. Estamos corriendo detrás de cosas. Las cosas se enseñorearon de nosotros y nos hicieron perder el norte. Eso es lo que ha estado pasando en la iglesia de este tiempo. Wow. Por eso Dios está dejando a mucha gente sin nada, para que entiendan que cuando no tienes nada, entonces te vas a voltear a mirar qué es lo que te da valor. A la gente le enseñaron en este tiempo a sentirse valorada por lo que logran. Y validada. Validada, aprobada, amada por lo que logran. Y esto es parte de la soberanía de Dios. Claro. Dios está ejerciendo de algún modo sobre esta generación, es diciéndole, búsquenme en todo lo que ustedes quieran, no me van a hallar. Y aquellos, ahí no me van a encontrar. Y a sus hijos, le está diciendo, te estoy quitando todo aquello que está produciendo que la voz que tú tienes de mí esté distorsionada. O sea, no hay un solo hijo que se va a quedar con un conocimiento a medias de Dios. Porque fíjate qué sucede. ¿Por qué tú crees que en la palabra dice que Dios a su palabra lo puso por encima de su poder? La palabra de Dios es tan impresionante y tan poderosa que ella misma es la que valida lo que nosotros vamos a hacer. La Biblia dice que a nosotros se nos llama hijo de Dios. No es que se nos llamará, es que a los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que esto en la práctica significa? Que todo lo que tú necesites en tu interior para parecerte al Hijo de Dios, ya Dios te lo otorgó. Aleluya. Y tú vas a vivir esa realidad, aunque en este momento no sea tu verdad. Wow.
Entonces Dios está llevando a sus hijos a vivir lo que Él dijo que iban a vivir. Por eso es que dice, ustedes son hechuras mías, ¿eh? No es que pretenden, no es que parecen, es que son. Y fueron creados a imagen de mi hijo y ustedes van a andar por donde yo quiera, no por donde ustedes quieran. Wow. Por eso hay gente que se está volviendo loco. Yo me No, siento no, 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 tranquila no. en la silla y yo digo, déjame ver cómo esta película la van a empezar a ver. Por eso estoy loquita por sentarme a hablar contigo de tu sueño. No, definitivamente, señores, que hablar de la soberanía de Dios desde lo que hemos entendido en este tiempo y desde lo que el Señor nos ha revelado, en lo personal, yo recuerdo hace un tiempo encontrarme frente a una situación, frente a una circunstancia en la que yo decía, yo no puedo creer que esto me esté pasando. O sea, yo no puedo creer, o sea, yo no puedo creer que a mí, ¿Cuál de escucha todas? esto, ¿Cuál de todas? no, que son muchas, pero Sí, por eso te estoy preguntando una cuál. en La específica. que tú me mandaste el correo electrónico, esa. Dice, yo no puedo creer que esto me está pasando. Y yo recuerdo que tú me llamaste y me decías, es que esto no me puede estar pasando a mí. Esto no me puede estar pasando a mí. Entonces luego, ¿y por qué no a ti? ¿Por qué no a ti? Y hoy yo le quiero decir a mucha gente que está ahí, que está viendo literalmente la soberanía de Dios ejercida sobre su vida, que Él es soberano. Usted dijo que usted quería pertenecer a su reino. En su reino manda a Él, determina a Él, hace Él cuando Él quiera, como Él quiere y a la hora que Él le plazca. Y esto es difícil de entender y que el ego lo comprenda. Por eso es que quiero volver a leerte lo que dice Romanos. Fíjense, mira, voy a volver acá, porque esto te va a ayudar a entender quién resiste a su voluntad. Punto aquí. Uy, uy, uy. ¿Quién puede? O sea, ¿tú crees que tu experiencia va a resistir lo que Dios ha determinado? Mira lo que dice Job. Déjame ver si lo encuentro. Y estos hermanos que dicen, pero que yo me porto bien, pero que yo oro, pero que yo ayuno, y de todas maneras a mí me ocurre y a mí me pasa. Mira lo, Es duro. mira lo que dice Job. Si él arrebata algo, ¿quién lo estorbaría? ¿Quién podría decirle, ¿qué haces? O sea, nosotros deberíamos comenzar a meditar un poquito más acerca de quién es Él. Estos pasajes bíblicos lo escribieron hombres que en sus procesos de dolor tuvieron que entender que Dios era el que estaba siendo manifiesto. Aleluya. Nosotros hemos conocido los nombres de Dios, pero hay procesos que lo que te dejan es el carácter de Dios plasmado dentro de ti. Tú miras a Job en su proceso, cuando Dios empezó a quitarle todo, cuando Dios le quita a sus hijos, le quita su economía, le quita su salud, cómo él empieza a ser degradado en su forma de conocer a Dios. Sí, totalmente. ¿Pero por qué pasó eso? Y hubo algo que pasó que me encanta en el capítulo 29 y 30, cómo Job manifiesta cómo se comportaron, cómo se comportó la gente a la que Dios puso el querer como el hacer y los puso a que no hicieran nada por él. La manera en la que él reacciona Tú ante sabes ese por evento. Oh y my déjame, God. y qué bueno que tú traes eso, porque muchas de las personas en el pueblo del Señor están muy tristes porque hay gente que ha dejado de ser con ellos lo que ellos pensaban que debía ser. Y aún hasta eso Dios lo está permitiendo para enseñarte a ti a que tú le das valor. Sí. ¿Tú le das valor a la instrucción de Dios de quién debes ser tú? ¿O tú le das valor a cómo la gente a ti te trata por lo que al final te hace sentir? Entonces, muchos de nosotros estamos actuando por lo que al final sentimos, no porque la instrucción nos ha gobernado. Y llegó el momento de que sea la instrucción de Dios que gobierne a aquellos que se llaman hijos de Dios. Tenemos demasiada gente almática, soñando mucho, Sí. teniendo mucha visión, mucho deseo, muchos anhelos, pero es hora de que nosotros entendamos que un mundo se está perdiendo y que no es hora de estar cumpliendo sueños. Amén. Eso es así. Es hora de parar la locura emocional que nosotros tenemos, la idealización Eso es de así. grandeza que tenemos y que en verdad aterricemos de que lo que nosotros somos, además de hijo, es siervo. Y estamos en el momento de limpiar los pies de mucha gente Así que es. requieren que se le limpien los Así pies, es. que no pueden esperar a que yo vaya a Israel a cumplir mi sueño, para yo de verdad entender cuál es la voz de Dios para la vida de esa persona, para ayudarle a salir Amén. como Cristo lo ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, una de las cosas que la soberanía de Dios trae es mucha madurez. Wow. El que tiene la soberanía de Dios revelada cae mal.
Ujú, Porque la gente le dice, tú no eres empático conmigo. ujú. El que tiene la soberanía revelada Ay, no está Dios para ser mío, ya estoy empático. entendiendo mucho, ya O sea, estoy yo no estoy, entendiendo en mucho. momentos en la vida tuya, yo no estoy para ser empática, yo estoy para guiarte. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, Eso es pero así. cuando nosotros no estamos claros en eso, nos diluimos en el Ujú, propósito de nosotros dar a conocer a Dios. ujú, Porque dudamos aún nosotros mismos de que en medio de lo que Dios quita es más lo que da. ujú. Y a veces no lo entiendes. O sea, ponte El a dolor es tan grande por lo que te es quitado, que no que miras lo que no te están miras dando. qué es lo que te están dando. No miras cómo te están entregando madurez. Es No impresionante. miras cómo te están entregando fe. No miras cómo te están quitando la dependencia en lo que la gente Y piensa. en el modo en modo personal, a veces Puedes hablar ya de eso, cariño. a veces dejamos de ver cómo se te aclara la vista y la visión de lo que tiene Y realmente para Dios importancia. ese es el punto. La soberanía de Dios te hace cambiar la visión. Totalmente. Ya no vives tú, sino que Cristo verdaderamente vive en ti. La gente que la soberanía de Dios se le está manifestando, pierden el deseo de lo humano. Ujú. Realmente para ellos el vivir es Cristo, no el aparentarlo. Y Mm, hay mucha gente en este momento que se sabe ese versículo, pero no lo quiere vivir. yes. Y cuando el soberano se te va a revelar, no te pide permiso si quieres o no vivirlo, simplemente te lo van a hacer Y hay vivir. que tener claro este punto. El soberano da, pero el soberano también quita. Lo vimos experimentado en la vida de Job. El soberano da, pero el soberano también puede quitar. Y el soberano también hace un stop. Y el soberano te envía a la gente perfecta y correcta que va a ayudarte a moldear el carácter. Exacto, y fíjate, ahí no hay complejo de víctima, No. porque si hay algo que te quita la soberanía, es la idea, ay, me están haciendo esto a mí. ¿Por qué te lo están haciendo a ti, bella? Lindita, como diría la líder de alabanza de la algo iglesia. necesitas. Exacto. ¿Qué necesitas? ¿Qué quiere Dios formarte? ¿Qué te quiere quitar? No es que se levantaron contra ti. ¿Por qué se levantaron? Seguramente por el ego, por la ilusión en la que Yes. estamos viviendo, por la falta de enfoque en lo que realmente es eterno, que es otro de los, de los beneficios que trae la soberanía, que es Moldear ese enseñarte carácter. el valor de lo eterno. O sea, tus ojos comienzan a volverse radar. Un radar es ese que puede detectar ciertas cosas y la soberanía te hace detectar lo que tiene valor eterno, no lo que parece que es eterno. Ujú. Mira, hay tanta gente sembrando en lo natural cosas espirituales que Sí. creen que lo que Dios les está permitiendo tener como resultado es algo aprobado por Dios y no se han dado cuenta que es algo con lo que Dios le va a juzgar en lo adelante. Sí, totalmente. O sea, y eso es bien importante, aunque no es en el tema, aprovecho para decirlo. Hay gente que le está llamando bendición a lo que Dios le va a poner un juicio Mm. y cuando le ponga el resultado va a decir, esto es hojarasca, porque lo hiciste desde el terreno de tu voluntad y dirías, pero usted dijo que yo no tengo voluntad. No, pero sí tienes intención. Yes. Y si tu intención no es moldeada a lo que la voluntad de Dios quiere, eso se te va a computar en el reino de Dios como haber hecho cosas para Dios sin que Dios te diera aprobación para hacerla. Wow. Cerrando ya este espacio, yo quiero que, y vamos, miren señores, oigan lo que vamos a hacer en esta ocasión, porque como ustedes comprenderán, yo tengo que aprovechar que la tengo ahora disponible, que está en tierra y no está en un avión. Tengo que aprovecharla y que también yo estoy en tierra y no estoy en otro avión. Que coincidimos en tierra las dos. Que coincidimos Que aquí. coincidimos aquí. Aquí. Exactamente. Quiero aprovechar y vamos a cerrar es como este segmento para entonces, porque hablar de soberanía es hablar de orden. Y hay un tema que para mí es un tema neurálgico y de mucha necesidad dentro de la iglesia, y es el establecimiento del orden de Dios dentro de su pueblo. Y cerrando el tema de la soberanía, inmediatamente vamos a entrar a este tema. Pero antes yo quiero que despidas el tema de la soberanía dándole una palabra a aquellas personas que en este momento están viviendo en carne propia el establecimiento del conocimiento de la soberanía de Dios sobre sus vidas. O sea, que están en este momento quizás padeciendo
porque Dios decidió ejercer sobre ellos su voluntad sobre ciertas áreas o en diferentes circunstancias que ellos esperaban que fueran de una manera y quizás está saliendo de otra. Esta mañana, coincidencialmente no, sino diosidencialmente, Dios me llevaba a orar lo siguiente: pon guarda en mis pensamientos. Y la palabra que yo le doy a aquellos que están en este momento en un proceso donde está nublado, saben que son hijos de Dios, no entienden lo que Dios está haciendo. Todo parece ser que se le está derrumbando. Sus torres donde construyeron su seguridad se le está yendo a pedazos. Lo único que puedes hacer es orar que Dios ponga guarda en tus pensamientos. Porque cuando estamos así, nuestros pensamientos muchas veces bombardean nuestras emociones. Y nuestros pensamientos no son dignos de confianza cuando estamos así. Necesitamos poner la mirada en Jesús, en lo que Él instruye. Él dice: yo estoy contigo todos los días de tu vida. Ten paz y estate quieta y conoce a Dios. Está quieta y conoce a Dios. No dejes que lo que no conoces, lo que no entiendes, lo que no ves, lo que se te desploma, dirija el proceso. Simplemente respira, te va a hacer bien respirar. Y cuando estés respirando, ese oxígeno va a entrar a tu cerebro, entonces ahí plasma e implanta el pensamiento de: Señor, tus pensamientos son más grandes que los míos. Amén. A ti no se te va el tiempo, tú no llegas tarde, nada ha pasado de tu vista sin verlo. Y fíjate cómo dice este pasaje bíblico con el que voy a cerrar. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Él se ha ganado con creces ¿cómo decirlo? El derecho de que cuando tus ojos no ven, sean los de Él que guíen tus pasos. Confía por encima de todo. Si eres hijo de Dios, no vas a terminar como tu mente te dice, sino como ya Él determinó, porque eso justamente es ser soberano. Tremendo. Gracias. Gracias, Kenia Demir, por sí. aceptar esta invitación. Y gracias a ustedes por estar ahí. Compartan esta transmisión, compartan este espacio para que muchas personas sean bendecidas a través de lo que hoy hemos compartido. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Pasamos inmediatamente. Vamos a dar una pausa para que terminemos de tomar nuestro café y vamos entonces a comenzar a tratar otro tema que yo creo que también será de mucha edificación para ustedes. Así es que gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.